Hola chiquillos, ¿qué tal? Este video es especial para la sección 10.1A que no pudieron recibir clases presenciales y además para aquellos estudiantes que quieran volver a repasar o no recuerden algo de la materia. El tema que vamos a desarrollar se llama polígonos. Como la palabra lo dice, poli viene de muchos y gonos viene de lados o de ángulos. Dice que un polígono es una figura cerrada formada por segmentos de recta que se cruzan o solamente en sus puntos extremos. Tenemos los ejemplos aquí, que tenemos el romboide, por ejemplo, una flechita, una estrella y un rectángulo con una flecha saliendo. Esos serían ejemplos de polígonos. Ahora, si observamos los de abajo, dice que no son polígonos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del 1 y el 2 podemos observar que son curvas y dice que tienen que ser segmentos de recta. En el caso del número 3 se están tocando en un punto extremo estos dos triángulos, ¿verdad? O viéndolo como un lazo, este, un lacito. Entonces no sería en este caso polígono. Y la número 4 pues no está cerrada y tiene que ser una figura cerrada. Viendo las partes de los polígonos aquí de una forma muy rápida, tenemos los lados, que son los segmentos de recta, los vértices, que son donde toca los puntos A, B, C, D, E, F, y los ángulos internos, ¿verdad? Que también podemos encontrar ángulos externos que los vamos a ver ahorita. Entonces, más o menos ahí tenemos la figura. Y dice que un polígono, de acuerdo al número de sus lados, puede recibir nombre. Tenemos en este caso que no todos los polígonos tienen un nombre en específico, pero hay algunos que sí. Entonces, sin importar si el polígono es regular o irregular, que lo vamos a ver ahorita, tiene su nombre. Por ejemplo, el que tiene 3 se llama triángulo, el que tiene 4 lados, cuadrilátero, el de 5, pentágono, el de 6, hexágono, el de 7, hectágono, el de 8, octágono, el de 9, eniágono o nonágono, el de 10, decágono, el de 11, endecágono, el de 12, dodecágono, el de 15, pentadecágono y el de 20, icoságono. Y este otro que no venía ahí, pero lo voy a escribir, tetradecágono, que es el que tiene 14 lados. Ya el resto, pues sí, ya no tiene nombre. Entonces, si por ejemplo me preguntara un polígono de 13 lados, pongo polígono de 13 lados. Si tiene 50, polígono de 50 lados. Si tiene 38, polígonos de 38 lados. Ahora, como les estaba diciendo, hay dos tipos de polígonos. Están los regulares y los irregulares. ¿Cuáles son los regulares? Los regulares son los que tienen sus lados congruentes y sus ángulos congruentes. Un ejemplo clave, el cuadrado, porque el cuadrado sabemos que tiene sus 4 lados iguales y sus ángulos también son iguales entre sí, que miden 90, 90, 90 y 90. Un polígono irregular. El polígono irregular es el que tiene ya alguno de sus lados de diferente medida o sus ángulos, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de polígonos. Entonces, sin importar si el polígono sea irregular o irregular, si tienen, por ejemplo, 9 lados, se llama nonágono. Lo que uno hace que aclara es nonágono irregular o nonágono regular, ¿verdad? Es lo que uno aclara, la palabrita regular o irregular. Endecágono regular o endecágono irregular. Nosotros no vamos a tener ese problema porque vamos a ver solamente polígonos regulares. Entonces todos los vamos a ver como si fueran regulares. Ahora viene ahí, subiendo, dice, escriba el nombre de dos polígonos regulares. Bueno, acabo de decirles que el cuadrado debe ser uno de los claves. Y el otro polígono regular que vamos a encontrar según sus características va a ser el triángulo equilátero. Esos son los únicos dos. Ya el resto hay que especificarlos o como les dije aquí en esto de aquí arriba. Y en el caso de polígonos irregulares, así que no tenga que especificarlos, que ya por sus características ya tenga su propia área, su propio perímetro, vamos a tener el rectángulo, vamos a tener el rombo. Recuerden que el rectángulo es como una pizarra, ¿verdad?
tiene dos lados largos y dos lados cortos. Sus ángulos son iguales, son congruentes, pero los lados son de diferente medida. En el caso del rombo, tiene como característica que tiene sus 4 lados iguales, pero los ángulos no, tiene 2 pequeños y 2 más grandes. También tenemos el trapecio, el trapezoide, el romboide. Es más fácil encontrar irregulares que regulares. Ahí está. Ah, bueno, y tenemos el triángulo escaleno, que es el que tiene sus lados de diferente medida, y el triángulo isósceles, ¿verdad? Aquí hay que especificar el tipo de triángulo, porque si yo solo pongo la palabra triángulo, no sé cuál de todos me están hablando. Entonces, para que lo tengamos presente. Esto hasta el momento está bastante sencillo, solamente un poquito de teoría. En las siguientes páginas lo que viene son las propiedades de los polígonos. Esas son unas fórmulas que no hay que aprenderse porque vienen en la prueba FARO, esas fórmulas vienen. Yo las puse aquí todas juntitas, solamente para verlas, tenerlas aquí presentes, un toquecito. Y les puse como ejemplo el pentágono. ¿Por qué el pentágono? Bueno, porque tiene 5 lados, ¿verdad? Es un pentágono de 5 lados. Como les dije, van a ser regulares todos los que vamos a trabajar. Entonces, como son regulares, me quedó más o menos así la figurita, ¿verdad? La n que no viene ahí significa número de lados. Número de lados, ¿verdad? Del polígono, que es lo que necesitan saber. Y en este caso la n sería igual a 5. Vamos a ver. Entonces vamos con el ejemplo. Si yo les digo a ustedes, chiquillos, yo necesito que ustedes me averigüen la suma de los ángulos internos de esta figura, un pentágono cualquiera, yo sé que los ángulos internos son estos de acá, pero yo quiero saber la suma de todos, es decir, quiero sumar los 5. Entonces ahí está la fórmula que dice que es n menos 2 por 180. Entonces, muy sencillo, si averiguáramos esta, entonces yo digo 5 menos 2 por 180. Ven qué fácil. Y simplemente lo meto así como está en la calculadora. Entonces daría 540. Aquí hay que poner el signo de por en la calculadora, si no les va a dar error, por si acaso me consultan eso. Ahora, entonces continuamos. Por ejemplo, si yo les digo, ya no quiero saber la medida de los 5 ángulos, sino solamente de uno. Entonces tenemos la fórmula que es n menos 2 por 180 dividido entre n, que es lo mismo que escribir s entre n. La S significaba esto, ven, si ustedes se fijan, la S es esto que está aquí arriba. Entonces, vamos a resolverlo. Entonces, M de I, yo puedo averiguar la S por aparte, que es la suma de los ángulos internos, y lo divido entre el número de lados. O si no, meto toda la fórmula de una vez. Y ahí me da, ¿verdad? Con el signo de fracción. Entonces, aquí va el 5 y aquí sería 5 menos 2 por 180. Lo meto en la calculadora y me daría 108, ¿ves? Como les digo. O también aquí dicen, yo saco la suma y por aparte y luego lo divido entre 5. También le va a dar lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, si yo quiero averiguar, ya tenemos esas dos fórmulas muy fáciles. Esta parte es muy sencilla. Vean que la fórmula 3 dice total de diagonales. ¿Qué son las diagonales? Son las líneas que uno traza dentro de la figura desde un vértice a otro, ¿verdad? Que no sean consecutivos, que no estén a la par. Como esto es un pentágono y tiene poquitos lados, pues es fácil dibujarlas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el total de diagonales, aquí se me fue un pedacito, una cosita ahí, vamos a borrar eso, vamos a hacerlo otra vez, a ver si se deja la figurilla. Vamos a ver, entonces aquí tengo una, tengo dos. Luego aquí trazo otra, tengo una, tengo otra acá, y aquí me faltó otra línea. Observen que me quedó como una estrella. Entonces yo les digo, ¿cuántas diagonales tiene esa figura? Ustedes me van a decir 5, ¿verdad? Está muy sencillo. Pero si la figura tuviera, por ejemplo, 40 lados, ya el simple hecho de dibujar el 40 es complicado. Y ahora trazar todas esas líneas y que me queden bien y no confundirles a la hora de contarlas es un dilema. Para eso tenemos entonces esta fórmula. Entonces, sencillo. Son 5 diagonales, me van a decir, profe, entonces el número de diagonales es igual al número de lados. No precisamente, en este caso
pues coincidió, es la única figura que coincide. Entonces, aquí sería 5 menos 3 sobre 2. Entonces, el pentágono es la única figura que coincide el número de lados con el número de diagonales. Quedarían 5. Ahora, hay otra fórmula que viene aquí abajo, la D minúscula, que son dos cosas diferentes. La D mayúscula significa todas las diagonales. Desde un vértice significa que solamente desde un vértice. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando es la D pequeñita o la D grande. La D grande, como les dije, es todas. La D pequeñita es desde un vértice. Si yo me fijo de un vértice, yo agarro, por ejemplo, este vértice y trazo las diagonales que se pueden trazar desde ahí mismo, vamos a tener apenas 2, ¿verdad? Y si yo utilizo la fórmula, sería D es igual a 5 menos 3, me daría 2. Entonces, ahí están las dos diferencias, o la diferencia que hay entre esas dos fórmulas. Y por último, trabajando con este ejemplo, dice que el ángulo exterior o el ángulo central se averigua con la fórmula 360 entre n. Es la misma. Si yo quiero averiguar el ángulo central o exterior del pentágono, en este caso, sería 72. Y lo mismo el ángulo exterior, no hace falta sacarla, yo sé que es 72. Y ahí estarían las dos fórmulas. Aquí dice que la suma de los ángulos externos de cualquier polígono siempre es 360. Si yo les pregunto a ustedes la suma de los ángulos internos, tengo que utilizar la fórmula para cada tipo de polígono. Pero cuando estamos hablando de polígonos externos, sin importar el número de lados, yo sé que siempre es 360. Entonces, dicho esto, aquí es como un resumen, ¿verdad? Lo hice un poquito rápido porque estamos con video. Ahí ustedes observan las propiedades, ¿verdad? Más detalladamente, una por una. Y viene la explicación. Y después viene la tablita, que esa tablita ustedes tienen que hacerla. En el próximo video que les mande, ahí les pongo las respuestas para que las tengan y las verifiquen. Algunos grupos que los vimos en forma presencial sí las terminaron, hay otros que no las terminaron, entonces también para que revisen. Está muy sencillo. Y aquí viene el resumen de las fórmulas también, que es la que viene en el examen FARO, que vean que no hay que preocuparse por aprenderlas. Hay algunas que sí, pues que hay que aprenderlas, pero estas por este caso no. Entonces aquí estaría la primera parte del primer video.